Hola amigos, bienvenidos. Ya que tenemos el documento abierto, quería mostrarles algunas opciones que nos permite el programa, para que son como que las opciones de vistas, podría llamarse, que son bastante variadas. Fíjense, por ejemplo, vamos a hacer un poco aquí. Fíjense, tenemos una opción que sale acá en vistas, en el panel de vistas, que son los rulers, que son, o es la regla de medir. Si le damos clic acá, fíjense que nos aparece estas barras por acá arriba, que son las medidas. Acá nos aparece, por ejemplo, nuestro documento. Sale la medida desde 0 hasta la cantidad de píxeles que tenemos acá. Si queremos modificar que no salga en píxeles, sino que salga en centímetros, nos venimos acá en las preferencias, en edición, preferencias, y nos vamos acá en unidades y rulers, y luego acá le decimos que en vez de los rulers, que en vez de píxeles esté en centímetros. Luego vamos a ver a profundidad esta parte de las preferencias. Le damos OK y fíjense que entonces nos muestra, va desde 0 hasta 21,54, que es lo que debería estar el documento. 21,59 digo, que es lo que está, lo que es el tamaño carta. Bueno, entonces tenemos estas reglas, que bueno, esto es importante para algunas cosas, para poder medir en dónde queremos que vaya alguna cuestión, sobre todo si estamos trabajando cosas editoriales, es súper importante. Luego tenemos acá lo que son las líneas guías, que por ejemplo si nos vamos acá en nueva guía, le podemos decir exactamente la posición en la que queremos, o simplemente nos venimos acá a lo que es la regla. Por ejemplo, si nos damos a la parte de arriba, le damos un clic y arrastramos, y fíjense que él nos está trayendo como una línea acá, que si la soltamos por ejemplo por aquí, fíjense que nos crea una línea como azul celeste, que es una línea guía. Estas líneas no van a aparecer impresas. Si nosotros imprimimos ahorita este archivo, se va a imprimir simplemente una hoja carta en blanco y más nada. No se va a imprimir esta línea, porque esto es simplemente algo a nivel del programa, que es algo que nada más nosotros en edición podemos ver. Estas líneas guías se usan bueno, para eso, para guiarnos a la hora de crear algún objeto, etcétera. Esto es súper útil, sobre todo a la hora de trabajar con algún proyecto editorial. Si queremos hacer ponernos algún montaje de texto, de revistas, etcétera, o si queremos ser muy perfeccionistas, que debería ser así, a la hora de hacer algún trabajo gráfico y queremos que todo esté perfectamente alineado, entonces estas líneas de guía nos sirven de mucho para eso. Podemos crear tantas líneas guías como queramos. Podemos crearlas horizontales, podemos crearlas verticales si las arrastramos desde acá, y luego de crearlas podemos también subirlas o bajarlas o reubicarlas en donde nosotros queramos. Fíjense que cuando creamos una línea guía, el programa nos está indicando a qué centímetro lo estamos colocando. Fíjense aquí en el eje Y, que es el que va de arriba hacia abajo, lo estamos ubicando en 0,68, lo podemos ubicar en 1 centímetro exacto y lo soltamos acá. Igual acá, si hacemos desde acá el horizontal, en el eje X, que es el que va de izquierda a derecha, en qué parte iría esta línea guía. Luego tenemos acá en las vistas, podemos darle acá donde dice Lock Guides o bloquear guías. Si le damos acá, fíjense que ya no podemos modificar estas líneas guía. Esto es porque bueno, de repente moviendo algún otro objeto nos pasa que bueno, nos topamos con alguna línea guía y la movemos. Sin embargo, a diferencia de Illustrator, en Photoshop es bastante menos probable mover una línea guía sin querer, ya que fíjense que cuando nos posamos sobre una línea guía nos aparece este iconito que es como una flechita de las líneas guía. Entonces bueno, es bastante fácil saber cuando estamos tocando una línea guía. También podemos seleccionar esta opción de Clear Guides y él va a eliminar todas las guías.
ya fíjense que ya no aparecen las guías. Si queremos hacer una guía a nivel de forma manual, simplemente vamos acá en New Guide y no, le podemos decir si queremos que la línea sea por lo menos horizontal y que esté en el centímetro eh, 17. Entonces le damos OK y él va a colocar una línea guía en el centímetro 17 de arriba hacia abajo, de forma horizontal. Y luego esta guía la podemos ir moviendo como queramos. Luego acá en la parte de lo que es la regla, fíjense que acá el programa nos dice desde dónde empieza a medir él desde cero. Para cambiar esto nosotros podemos irnos para acá en la parte de la esquina. Podemos seleccionar acá y le decimos a partir de dónde queremos que mida. Y por ejemplo, si seleccionamos acá, fíjense que nos empieza a traer el centímetro cero desde aquí. Por supuesto, lo más lógico es que tengamos el centímetro cero justo en el borde de la imagen, porque bueno, así podemos medir todo lo que es el documento. Otra cosa que tenemos que también es muy útil es las opciones de pantalla, los modos de pantalla. Ahorita tenemos el modo estándar, que es un modo bueno donde podemos movernos a través del documento con facilidad. Tenemos la opción de full screen con barra de menú, que es esta, en donde tenemos ya como un poco más de manejo sobre la interfaz. Fíjense que ya no se ve mi barra de tarea de Windows, no se está viendo, simplemente se está viendo Photoshop y con el documento abierto acá, no se ve nada abajo y tiene su barra de menú. Otra opción es acá el Full Screen Mode, que es solamente un modo de pantalla donde tenemos solamente el documento. Ya no tenemos las barras, no tenemos las herramientas, no tenemos los paneles ni nada. Si queremos evitar tener que ir hasta acá, simplemente con la letra F ya podemos cambiar del modo de pantalla. O también cambiarlo desde acá, que es acá donde sale esta barra. Si le damos, fíjense, por lo menos aquí nos cambia al modo de full screen con menú. Si le damos acá nos cambia al modo full screen y acá nos vuelve a cambiar al modo estándar. Ya la elección del modo de pantalla ya varía dependiendo de la persona que esté utilizando el programa. Fíjense que acá en el modo estándar tenemos estas barritas con las que podemos ir hacia los lados, o simplemente con la barra espaciadora seleccionamos esta herramienta que luego vamos a estar viendo y vamos modificando por acá. Hay gente a la que se le hace más fácil tener simplemente todo solo Photoshop, de manera que puedan ya suprimir lo que es la parte de la barra de Windows o de Mac como tal. Este modo en verdad de full screen es más que todo ya por lo menos cuando queramos ver algo, si por lo menos tenemos ya un retoque ya casi finalizado y queremos verlo solamente el retoque sin que nada nos estorbe la vista, es ideal para esto. No tanto para trabajar porque bueno, como pueden ver no tenemos ningún tipo de herramientas ni nada. Sin embargo, cuando estamos en este modo, si nos vamos a la derecha, por ejemplo, sale estos paneles y podemos modificarlos, o venimos para acá y nos sale este panel y podemos utilizarlo. Sin embargo, bueno, no es un modo muy cómodo en verdad para trabajar. Yo por ejemplo acostumbro a trabajar ya en este modo el modo estándar, porque bueno, me permite más facilidad, sobre todo cuando estoy trabajando con muchos documentos, o si estoy trabajando entre Illustrator y Photoshop, me da la facilidad de irme rápidamente a cualquier otro programa. Pero bueno, eso es bastante subjetivo, eso es cuestión ya de cada quien, que lo que se le haga más cómodo a la hora de trabajar. No, o sea, ese por ejemplo, mi forma de trabajar es trabajar con el modo estándar. Sin embargo, hay gente que se le hace más cómodo con el full screen, etcétera. Es ya cuestión de que cada quien
se sienta cómodo a la hora de trabajar. Entonces, bueno, eso es todo lo que les quería mostrar por estas clases. En las próximas clases vamos a estar hablando entonces un poco sobre los workspace, sobre las preferencias, etc. Hola, bienvenidos. En esta clase vamos a estar hablando sobre lo que son los workspace o áreas de trabajo. Acá en el menú de Windows o ventana tenemos una sección que se llama Workspace o espacio de trabajo, área de trabajo. Y fíjense que por defecto está esta que se llama Essentials o Esenciales. Que fíjense, el área de trabajo es todo esto que tenemos acá, es nuestra interfaz. Fíjense que en esta área de trabajo nosotros tenemos, como les expliqué, las herramientas a la izquierda, tenemos las ventanas, los paneles de ventanas a la derecha y tenemos este menú acá. Sin embargo, nosotros podemos cambiar este espacio de trabajo a cualquiera de estos que nos muestra acá. Si por ejemplo nosotros seleccionamos un workspace distinto, por ejemplo este 3D, el programa cambia su interfaz y nos muestra, por ejemplo esto nos cambia a las ventanas que el programa piensa que nosotros vamos a estar utilizando en su mayoría. Por ejemplo, si nosotros colocamos lo que es el Essentials, fíjense que tenemos acá las ventanas de color, swatches, bibliotecas, ajustes, styles, etcétera. Sin embargo, si por ejemplo seleccionamos lo que es el 3D, entonces él nos muestra ya unas ventanas distintas que ya fíjense que nos cambia todo el layout de estas ventanas y nos muestra que si las propiedades, la ventana de 3D, layers igual, canales, etcétera. Si seleccionamos, por ejemplo, acá en Workspace, seleccionamos gráfico y web, él nos muestra otras ventanas distintas que siempre van a ser las mismas ventanas que tenemos acá, solo que nos lo cambia como para que tengamos a la mano las herramientas que que el programa piensa que vamos a estar utilizando más seguido dependiendo de lo que utilicemos. Tenemos también la parte de Motion. Fíjate que en la parte de Motion es donde más cambia, que es donde nos muestra las ventanas como histograma, las bibliotecas, layers, y nos muestra esta ventana de timeline, que es una ventana que se utiliza solo para la parte de animación, que luego vamos a estar viendo a detalle lo que es la animación en Photoshop. Vamos a crear un GIF bastante sencillo. Tenemos también en Workspace, tenemos Painting y entonces nos muestra ya los swatches, los presets de las brochas, layers, etcétera. Y también tenemos lo que es fotografía, entonces nos muestra ya también otro tipo de ventana. También podemos, si por ejemplo nosotros tenemos esta ventana acá y resulta que agregamos esta ventana, la colocamos acá, porque fíjense que por ejemplo acá los paneles de las ventanas, como yo les mostré en las clases anteriores, es tan personalizable como nosotros queramos. Si queremos lanzar este de ajustes hasta acá, podemos hacerlo, etcétera. Y si nosotros acá luego nos vamos a Workspace y le decimos acá por ejemplo Reset Photography, él nos va a colocar como es por defecto este Workspace. También tenemos la opción de crear un nuevo workspace con lo que tengamos listo. Por ejemplo, si nosotros creamos un workspace que tenga las bibliotecas de este lado, que tenga, por ejemplo, la parte de color, entonces que la tenga aquí, color y swatches. Luego nosotros acá en Windows podemos decirle nuevo workspace y ponemos workspace personalizado. Y bueno, aquí él nos va a preguntar qué es lo que queremos capturar con este workspace. Si es los teclados, los shortcuts de teclado, los menús, las barras, etcétera. Seleccionamos todo, lo salvamos. Y ahora fíjense que tenemos un nuevo workspace que es este workspace personalizado. Luego si queremos borrar esto, simplemente le decimos delete workspace y seleccionamos el que queramos borrar. Ahorita no lo podemos borrar porque bueno, es el que está activo. Simplemente seleccionamos otro y decimos acá en borrar workspace y ahora sí podemos seleccionar el workspace personalizado.
acá en la herramienta de Delete Workspace, como les mostré, es simplemente para borrar ese workspace que creamos ahorita. Estos workspace también los tenemos acá en esta barra, en la barra que les mencioné anteriormente. Fíjense que aquí lo tenemos más a la mano y lo podemos cambiar cuando queramos. Esto, por supuesto, lo podemos cambiar cuando nosotros queramos. Si nosotros estamos en medio de un trabajo, lo podemos cambiar, etcétera, porque como ven, es simplemente un cambio de la interfaz. Y bueno, eso depende ya de lo que nosotros queramos. Yo, por ejemplo, siempre trabajo con este Essentials porque tiene lo que yo necesito que tenga que tener. Sin embargo, bueno, nosotros simplemente podemos hacer un nuevo workspace personalizado. La idea de estos workspace es que bueno, que nosotros nos sintamos cómodos con la interfaz que estamos utilizando. Es una manera de Photoshop de darnos la facilidad de trabajar más cómodamente, porque bueno, no todos los proyectos que vamos a trabajar en Photoshop son iguales. A veces hacemos animaciones, a veces hacemos retoques fotográficos, a veces simplemente vamos a hacer algo tipo con tipografías, a veces vamos a manejar cosas vectoriales, etcétera. Entonces, bueno, no todo tiene el mismo, no para todo vamos a utilizar las mismas ventanas, así que bueno, es una buena forma de Photoshop de ayudarnos un poco y de mostrarnos como que la facilidad que tengamos para el trabajo. Ya esto es simplemente la interfaz de Photoshop, como pueden ver, es bastante amigable y bastante personalizable, que es lo más importante porque bueno, eh, de repente nosotros podemos crear toda una interfaz completamente nueva y guardarla, y bueno, ya esa va a ser la interfaz que vamos a estar utilizando para nosotros, porque bueno, no, de repente hay cosas que por ejemplo, esta ventana no la utilizamos mucho o esta no la utilizamos mucho. Entonces bueno, es siempre bueno tener a la mano las ventanas con las que más trabajamos nosotros y con las que más vamos a estar trabajando a lo largo del proyecto. Otra cosa que podemos ver acá en esta clase es que fíjense que por ejemplo acá el documento, fíjense que está incrustado sobre nuestra barra, así que no lo podemos mover. Sin embargo, si nosotros hacemos un clic acá y lo sacamos, lo podemos mover. Eso es lo bueno de Photoshop, de la interfaz de Photoshop, que es completamente personalizable. Nosotros podemos ajustar lo que nosotros queramos, como les mostré en las anteriores clases, de que podemos mover estas barras para acá, etcétera. Si queremos ponerla de esta forma, y ya, o sea, después lo podemos mover aquí, etcétera. Lo mismo pasa con los documentos, no solamente con los paneles de ventanas, etcétera, sino también pasa con los documentos. Si por ejemplo queremos sacar un documento, luego podemos ajustarlo acá y aquí podemos ver las opciones de arrange, etcétera. Si queremos que todas floten, por ejemplo, si nosotros nos vamos a la sección de arrange y le decimos acá en tile, o le decimos acá en floating window, entonces fíjense que nos saca a flotar este documento, etcétera. Esto es particularmente útil si por ejemplo nosotros tenemos dos documentos. Voy a crear un documento acá rápidamente. Si tenemos dos documentos, sacamos este, y si tenemos algo que tengamos en este archivo que queremos pasar para el otro, como por ejemplo tenemos esta figura aquí y queremos pasarla para el otro documento, entonces bueno, simplemente lo sacamos y lo arrastramos de uno a otro, y luego entonces podemos colocarlo acá si queremos, o simplemente podemos minimizarlo. Fíjense que ya queda como otra ventana nueva de Photoshop. Entonces bueno, eso es todo. Como pueden ver, la interfaz de Photoshop es bastante amigable y bastante personalizable, lo cual es bueno porque bueno, así se puede adaptar a la forma de trabajo de cada persona. Más adelante vamos a estar viendo entonces clases también interesantes como las preferencias de Photoshop, y un poco más sobre los layers, etcétera.